Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con la serie Jill, Only You. Que Tawan no me había reconocido, ella tenía que saber que yo era esa niña a la cual ella había salvado hace mucho tiempo. Ira podía ver en los ojos de Tawan que ella la reconocía, pero hoy ella tenía un plan diferente. Iba a hornear algo y usarlo como una excusa para que Tawan se quedara un poco más de tiempo. Tawan, estoy haciendo un pastel, te vas a quedar a probarlo, ¿verdad? Tawan negó con la cabeza, no creo que sea necesario. Ira finalmente le interrumpió haciendo un puchero, con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad no te vas a quedar? ¿No quieres probar mi pastel? Vas a herir mis sentimientos. Tawan suspiró sintiendo el peso de la derrota. No podía negarse a Ira cuando le miraba así. De acuerdo, me quedaré. Ira sonrió triunfante y se puso a preparar los ingredientes. Mientras trabajaban juntas en la cocina, Ira le conversaba, intentando que Tawan se abriera un poco más. Entonces, ¿qué hacías antes de empezar a trabajar conmigo?, preguntó Ira. Tawan estaba concentrada, picando con cuidado un poco de chocolate para añadirlo a la mezcla. Trabajaba con otro cliente VIP, respondió. ¿Quién fue? ¿Eran personas difíciles? Tawan dudó un poco antes de responder. No era nada difícil, solo exigente, como cualquier otro trabajo de alto nivel. Apuesto que no eran tan divertidos como yo, dijo Ira con una sonrisa. Tawan no respondió, pero Ira percibió una leve diversión en sus ojos. Entonces Ira intentó abrir una bolsa de harina, pero sus uñas largas le impedían hacerlo. Tawan, al notar la dificultad, se acercó para ayudarla. Déjame hacerlo, se ofreció Tawan. No, yo lo voy a hacer, insistió Ira, tirando de la bolsa. Pero Tawan no escuchó y ambas terminaron tirando de la bolsa a la vez. Ninguna se dio cuenta de la fuerza que estaban usando en ese momento, hasta que la bolsa de harina se abrió de par en par, cubriéndola a ambas con un fino polvo blanco, derramándose por el suelo de la cocina, cubriéndolas de pies a cabeza. Por un instante ambas permanecieron en silencio, atónitas, mirándose con los ojos abiertos, mientras la habitual serenidad de Tawan se quebraba. Ira vio un destello de culpa en su rostro. Te dije que podía hacerlo, señorita guardaespaldas, dijo Ira, con su voz un poco regañona y divertida. Tawan miró hacia otro lado, claramente sintiéndose mal por haber hecho un desastre. Pero antes de que pudiera disculparse, Ira tomó un poco de harina y la sopló directamente al rostro de Tawan. Ella parpadeó, con el rostro ahora cubierto de blanco, y por primera vez Ira la vio esbozar una sonrisa genuina, iluminando su rostro. Sin decir palabras, Tawan respondió, tomando un puñado de harina y lanzándole. La pelea de harina se había convertido en algo caótico y lleno de risas, y ambas habían olvidado por completo el rol que interpretaban en ese momento. Ira no recordaba la última vez que se había reído con tanta libertad. Tampoco recordaba la última vez que había visto a Tawan tan relajada. Por una vez no eran guardaespaldas y clientes, eran simplemente dos personas disfrutando de ese momento divertido. Pero tan rápido como había comenzado, de esa misma manera terminó. Tawan se dio cuenta de lo sucedido y de repente se detuvo. Su sonrisa desapareció. Finalmente terminó sacudiéndose los pantalones y puso un rostro serio. Ira sintió el cambio del ambiente. Intentó disimular su decepción. Compraré otra bolsa de harina, dijo en voz baja, y luego terminaré el pastel. Una vez terminado, se sentaron juntas en silencio, comiendo en la cómoda quietud que habían compartido tantas veces. Pero algo se sentía diferente, más pesado, más complejo. Ira no pudo evitar sentir una punzada de tristeza al ver a Tawan refugiarse en esa persona fría y distante. Más tarde esa noche, después de que Tawan se negara a pasar la noche otra vez, Ira estaba recostada en su cama. Sentía un gran peso en su corazón, y a pesar de sus esfuerzos, sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía por qué se sentía tan triste. Quizás fuera la forma en la cual Tawan le había sonreído. Quizás fuera porque sabía lo difícil que sería romper las barreras que había creado Tawan. Mientras se secaba las lágrimas, intentaba conciliar el sueño. No tenía ni idea de que Tawan lo observaba desde las cámaras de seguridad. Mientras se culpaba a ella misma, sabía cuándo le estaba haciendo daño, pero no podía permitir derrumbar el muro que había creado. No hasta que la amenaza contra ella desapareciera. Y así esa noche ambas se durmieron con tristeza en el corazón, sabiendo lo difícil que sería quererse en ese peligroso mundo en el cual vivían.